Hola, ¿qué tal? Espero que estés muy bien. Bienvenidos al canal. Hoy voy a hablarles de cómo abordar de manera general el estudio de una oposición en función a la fase en la que te encuentres. Lo primero que tengo que decir es que hay que ver a la oposición como una carrera de fondo, como si estuviésemos preparando una maratón, en la que no te presentas a la carrera de la noche a la mañana, ¿no? Sino que previamente hay un trabajo duro, tanto física como mentalmente, que puede durar incluso varios años. Lo mismo pasa con la oposición, ¿no? Dependiendo del tipo de oposición a la que te presentes, pues tendrás que realizar una preparación previa que puede durar varios meses o incluso varios años. En mi caso, yo cuando preparé gestión del Estado, pues lo preparé por casi 3 años, pero hay otras oposiciones en las que se requiere incluso muchísimo más años de estudio. Ahora, también hay que tener en cuenta de que a veces no se aprueba la oposición a la primera. Entonces, hay que volver a intentarlo porque yo creo que hay que ver las cosas con perspectiva. Si al final vamos a tener que trabajar como 40 años aproximadamente, pues hay que ver si nos merece la pena ese sacrificio de esos 2, 3 o 4 años en preparar la oposición. Yo creo que sí, pero es una cuestión que tú también tienes que evaluar. Ahora, otra cuestión previa que creo yo que también es importante analizar es cuáles son nuestras circunstancias personales. No es lo mismo que prepare una oposición una persona de 20 años en que vive en casa de sus padres y que está a tiempo completo con la oposición a otra persona que, por ejemplo, tiene carga familiar, está casado, ¿no? Y adicionalmente tiene que compatibilizar la preparación de la oposición con un trabajo. No es lo mismo, ¿no? Hay que analizar nuestras propias circunstancias para ver qué hueco le podemos hacer. Ahora, el hecho de que sea posible de que tú tengas cargas familiares fuertes no es una justificación ni un impedimento para que puedas aprobar la oposición, porque yo también he visto mucha gente con muchas circunstancias personales fuertes, ¿no? Mucha carga familiar y que han aprobado una oposición. Entonces, es posible, pero tienes que planificarte muy bien el estudio. Bueno, teniendo en cuenta estos factores, vamos a organizar nuestro estudio, vamos a planificarlo en función a tres grandes fases, ¿vale? La primera fase es la fase de inicio, es la fase de toma de contacto, de primer contacto con el temario. Vas viendo de qué van los temas, vas organizándote el estudio de los bloques, vas haciendo tus resúmenes generales, ¿no? Vas estableciendo tu rutina de estudio. Lo ideal es que bloquees un tiempo de estudio diario que sea en la medida de lo posible homogéneo, ¿no? Dependiendo de tus circunstancias, pues podrías echarle 3, 4, 5 horas de estudio. Luego de la primera fase empieza la segunda fase, que es la fase de carrera de fondo. Es la fase más prolongada del estudio de la oposición, ¿vale? Aquí vas a estudiar los temas con más profundidad y con más intensidad. Vas a intentar echarle muchísimas más horas de estudio en la medida de tus posibilidades y vas a estudiar a detalle, vas a hacerte pues tus esquemas y tus resúmenes, pero ya con más profundidad, con más detalle, ya yendo al artículo específico, ¿no? En esta fase también vas a intentar darle más vueltas al temario. Ahora, ¿cuántas horas de estudio se lleva en una segunda fase? Pues va a depender de tu situación. Pero, no sé, por ejemplo, si antes estudiabas 4 o 5 horas, en esta segunda fase puedes estudiar pues 7 u 8 horas, ¿no? Por último, está la tercera fase de estudio que se inicia con la publicación de la convocatoria ya de la oposición. ¿Por qué? Porque cuando se publica la convocatoria ya se publica la fecha de examen.
Entonces, normalmente la administración lo publica con una antelación de 3 a 6 meses aproximadamente, y esto es lo que va a durar la última fase. La última fase es la fase más dura de la oposición, porque aquí le vas a incrementar las horas de estudio y vas a cancelar cualquier plan que no tenga que ver con el estudio de la oposición. Ya luego, después de aprobar los exámenes, pues harás tu vida normal, pero durante esta etapa tienes que sacrificar muchísimas cosas. ¿Cuántas horas le puedes echar? Pues va a depender de ti. Si estás a tiempo completo, pues 10 horas, 11 horas, 12 horas, pues lo que puedas, ¿vale? ¿Por qué tantas horas? Porque en esta etapa lo que se busca es dar vueltas rápidas al temario. Se prioriza la cantidad de temas a la calidad, porque la calidad ya se ha trabajado previamente en la primera y en la segunda fase. Entonces acá vas a darle vueltas rápidas. Lo ideal es que llegues al primer examen, ¿no?, dando vueltas de temario de 2 semanas. Y dirás, ¿pero cómo 2 semanas? Es posible darle 2 semanas si previamente ya has hecho el trabajo que te correspondía. O sea, si has hecho las cosas bien, vas a poder llegar a la tercera fase dando vueltas enteras del temario en 2 semanas. Y bueno, una vez que apruebes la oposición, una vez que apruebes el primer examen, luego de eso pues descansas un par de días, 2 o 3 días, y luego de eso vas a iniciar nuevamente de manera progresiva el estudio para dar tu segundo examen, en el caso de que lo tengas. Vas a iniciar nuevamente hasta llegar hasta la tercera fase, ¿no?, esa fase de intensidad fuerte. Vas a dar tu segundo examen y así progresivamente si es que tienes varias pruebas que dar. Bueno, en esta pantalla voy a mostrarle un poco gráficamente cómo es esto de las fases para que sea más visual. Y bueno, decirles de que lo que les comentaba, ¿no? El estudio de la oposición se va a dividir en estas 3 fases: fase 1, fase 2 y fase 3. La fase 1 va a representar aproximadamente entre el 5 y 10% del estudio total de la oposición. La fase 2, que es la más larga, va a representar aproximadamente entre el 80 al 85%. Y la última fase, que es la etapa final, cuando ya se publica la convocatoria, ya tenemos la fecha de nuestro primer examen, va a durar aproximadamente un 10% de la preparación de la oposición. En ese sentido, por ejemplo, si nosotros vamos a prepararnos para el primer examen por 6 meses, pues vamos a aplicar los porcentajes. Aquí en la primera fase pues estaríamos, por ejemplo, un mes. En la segunda fase, que es la fase más larga, estaríamos 4 meses, y en la tercera fase estaríamos un mes, que sumado hacen los 6 meses de preparación. Si nosotros nos vamos a preparar por un año, aplicamos igualmente los porcentajes. Primera fase, 2 meses. Segunda fase, los 8 meses restantes. Y la tercera fase, pues los últimos 2 meses. Igual, si son 2 años, pues lo duplicamos, ¿no? La primera fase, 4 meses como máximo. La segunda fase, pues los 16 meses que corresponden. Y la última, 4 meses aproximadamente. Entonces, esto lo vamos a aplicar y nos vamos a situar en función a pues la duración aproximada que vamos a tener para presentarnos hasta nuestro primer examen. Y luego las horas de estudio, también como les comentaba, las horas de estudio se van a ir incrementando poco a poco, ¿no?, hasta dar nuestro primer examen. Entonces vamos a empezar pues con lo que podamos, con 2, 3, 4, 5 horas, y luego paulatinamente vamos a ir incrementando, ¿no? Podemos ir haciendo incrementos de 15 minutos, de 20 minutos, estudiamos 30 minutitos más, ¿no? Y así, vamos subiendo poco a poco, no de manera brusca ni de golpe, porque si no, vamos, que nuestro cuerpo se va a resentir muchísimo y no va a querer estudiar.
Entonces el cambio tiene que ser bastante progresivo. Y vamos a llegar pues a nuestro tope, al tope máximo de horas cuando ya estemos bastante cerca del examen. Y bueno, para redondear las ideas, decirte que es importante que planifiques tu estudio en función a la fase que te encuentres, porque la intensidad y la profundidad en el estudio es muy diferente dependiendo de la fase en la que estés. Y creo que no me dejó nada. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias por estar ahí. Si tienes cualquier duda, pues escríbemela aquí en los comentarios, suscríbete al canal, dale like si te gustó y cualquier cosa, pues nada, ya nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.